Muy buenas a todos, mi nombre es Jonathan Dumbu y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Bicentenaria de Agua. Y en esta ocasión estaré presentando un video para la cátedra de transmisión de datos, en donde se dará a conocer sobre los factores que afectan a la calidad de información. Entonces, para empezar con este tipo de tema, hay ciertos aspectos que antes hay que conocer para poder abordar el tema de los factores que pueden afectar a la calidad de información, por lo que empezamos tratando lo que es la calidad de información. Cuando se habla de ella está haciendo énfasis en múltiples aspectos, pero en este contexto está tratándose de cómo es que la información llega correctamente de un punto a otro para que se pueda recibir el mensaje que se desee transmitir. Pero esta información puede llegar a ser afectada por diversos factores que hacen que la información no sea transmitida de manera óptima en el proceso de envío por medio de algún método que permita el enlazamiento entre los datos que se están transmitiendo. Pero para poder llegar a entender mejor estos factores, empezamos hablando sobre algo básico. Primero daremos a conocer lo que es la transmisión de la información, el cual se puede observar en la presentación que se está mostrando. Entonces, al decir su nombre nos puede venir varias interpretaciones a la cabeza, los cuales pueden estar correctas, ya que estos dos simples términos ya no están diciendo de qué se está tratando. Y bueno, esto se trata de la forma en que la información contenida en algún punto es enviada a otro, y estas pueden ser hechas en distintas maneras en la vida cotidiana o en la vida diaria de una persona. Un proceso de transmisión de información sería que establecemos una comunicación entre dos o más personas y hay un proceso en donde emiten y reciben informaciones. Eso está bastante claro, es un ejemplo bastante sencillo, pero esto también ocurre en los aparatos que nos permite enviar señales para que otra persona reciba la información que contiene algún mensaje. Ambas partes utilizan el mismo contexto o mejor dicho, la misma idea en lo que respecta a la transmisión de datos. Solo que en estos casos se trata más del envío de señales electromagnéticos o microondas para o microondas, que sería otra manera de decir o interpretar las señales electromagnéticas. Entonces, entendiendo y dando una idea de lo que se trata la transmisión de datos, podemos definirlo de la siguiente manera, la cual es que la transmisión de información que consiste en el movimiento de información codificada de un punto a uno o más puntos mediante señales eléctricas, ópticas, electro-ópticas o electromagnéticas, que en este caso representaría lo que serían las señales inalámbricas en el proceso de transmisión. Entonces, pasando en el otro punto que hay que conocer, son los componentes que hacen posible a que una información puede llegar a ser transmitida de un lugar a otro dentro de distintas distancias. Es ahí donde entra en juego un aspecto presente en la comunicación, y esos son el emisor, receptor, medios, códigos y protocolos, que son aspectos necesarios a tener en cuenta para realizar estos tipos de procesos. Empecemos definiendo cómo cada uno de los componentes vamos a definir cada uno de los componentes. Entonces se tiene que el emisor es el que trata de enviar la información para que estas pueden ser recibidas por el receptor, el cual corresponde al sujeto, al dispositivo que recibe la información. Estos dos aspectos son de suma importancia, ya que de esta forma es como se establecen las conexiones, y claro que dentro de eso existen los medios, que serían la forma en que la información es enviada. En este caso están relacionados con los medios guiados, que se tratan de los métodos de transmisión que son por cables, y los medios no guiados, que son de forma de ondas electromagnéticas o de microondas. Entendiendo en una forma más sencilla, esto lo dije para interpretarlo de una manera más sencilla a lo que corresponde a los medios de transmisión. Pero dentro de estos procesos están presentes también los códigos, que se tratan de un conjunto de elementos que se combinan siguiendo unas ciertas reglas y que son semánticamente interpretables, lo cual permite intercambiar información
información. Por último, tenemos que se debe implementar los protocolos necesarios para que puedan realizar la transferencia de manera correcta. Entonces se tiene que esto se trata de un sistema de reglas que permite que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para transmitir la información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Pasando por el otro punto a tratar, se procede a dar a conocer cuáles son los tipos de señales que pueden presentarse en el momento en que las informaciones son transferidas, ya que pueden ser por señales analógicas o digitales. Entonces se tiene como primero a las señales analógicas, que se tratan de señales en donde se representa en medidas físicas, las cuales son muy útiles para transmitir videos y audios. Esta se representa mediante funciones matemáticas continuas, en donde su expansión se produce por la entrada en escena de las ondas de tipo senoidal, el cual, como es obvio, solo es capaz de ser leídas por dispositivos que están diseñados para este fin en específico, obviamente. Mientras que por otro lado se tiene a las señales digitales, las cuales que se usan de una forma más frecuente debido a la flexibilidad y polivalencia de la misma. Entonces se tiene que la información en este caso no se transmite de la misma forma que las señales analógicas, que es algo muy obvio, sino que en este caso se utiliza un sistema de códigos binarios, los cuales son representados por los números 0 y 1, con los que se llevan a cabo la transmisión bajo una pareja de amplitudes que proporcionan grandes posibilidades. Estas se representan con valores discretos. Si observamos en una gráfica de señal digital, veremos que esto se representa en forma de una onda cuadrada que varía entre dos puntos, los cuales son el 0 y el 1, los cuales representan el código binario. Entonces, además de esto, se tiene que, gracias a su gran capacidad, lo que respecta a las señales digitales, son muy usadas en todo tipo de dispositivos digitales, como reproductores de música o reproductores de DVD. El otro punto que se debe tener en cuenta sería cómo están clasificadas estas señales, las cuales pueden ser representadas por medio de tres tipos de métodos, que son las señales eléctricas, ópticas e inalámbricas. Entonces, empezando lo que serían estas clasificaciones de señales, empezamos diciendo de qué se tratan las señales eléctricas, el cual consiste en un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético, como su nombre indica, lo cual es algo obvio. Estas señales poseen la característica de que pueden ser analógicas si varían de forma continua en el tiempo, o pueden ser expresadas en forma de señales digitales si varían de forma discreta, con valores obviamente dados o valores representados en números binarios, que serían el 0 y el 1. La otra señal a destacar sería el óptico. Se conoce que dentro de todo sistema de comunicación se envían informaciones por medio de una señal. Eso es algo, el cual es algo fundamental. Pero en este caso la información en un sistema de comunicaciones ópticas se envía por medio de impulsos o de señales moduladas de luz. Por último tendríamos a las señales inalámbricas, el cual es el más conocido porque prácticamente todos lo usamos para conectarnos a las redes de internet por medio de los teléfonos celulares. Entonces, este se trata de una forma de transmisión de datos en donde se utilizan luces infrarrojas, microondas u ondas de radio a través del espacio libre. Entonces, ya teniendo todo esto, lo que serían todos estos aspectos aclarados, se pueden proceder a conocer los factores que afectan a la calidad de la información. Pero usted se puede preguntar ¿por qué la razón de conocer estos aspectos? Pues bueno, la verdad es que todo esto está relacionado, y cuando la calidad de información se ve afectada, perjudica en todos los aspectos lo que serían las señales de comunicación, por lo que hay que tratar de solucionar las señales o solucionar algo en la señal, o en los emisores o en los receptores, que en estos casos se trataría de dispositivos capaces de enviar y recibir información. Entonces, teniendo esto en cuenta, se puede decir que los factores que afectan a la calidad de la información se tratan de aquellos o aquellas perturbaciones que pueden afectar a la transmisión de una señal, en donde pueden representar pérdidas en la información, los cuales ocurren durante el transporte de la señal emisora hasta la receptora.
lo cual puede producirse de manera inevitable. Y no solo eso, sino que también existen distintos tipos de factores que pueden llegar a afectar a la señal para que éstas se perturben. Por lo que ahí es que se por lo que ahí es que se tienen diferentes factores que hacen que la calidad de la información se vea afectada. El cual es el siguiente punto. En este caso se habla de 5 factores, los cuales son conductancia, impedancia, resistencia, atenuación y ruido. En el caso de las conductancias, se trata de la capacidad que tienen los materiales de permitir el paso de lo que sería la corriente eléctrica. Esto puede, se puede decir que la corriente puede pasar mucho más fácil si la conductancia es mayor, pero esto provocaría que la resistencia sea más baja. Pero esto también podría causar que los aparatos se quemen si no se llega a tener un equilibrio entre la resistencia y la conductancia, ya que al haber poca resistencia la electricidad pasaría como un chorro de agua con mucha presión, por ejemplo, que haría que se dañarían las válvulas. Esto también pasa en el caso de los dispositivos, en donde en este caso, al estar tratando señales de transmisión, vamos a hacer un ejemplo con un router. Si dejamos que un router que comparte internet le llegase una carga de corriente eléctrica descontrolada, esto haría que se queme. ¿Por qué? Porque la resistencia es menor y está permitiendo un paso de corriente eléctrica bastante brusco. Lo cual es solamente un ejemplo, porque normalmente estos tipos de situaciones no se llegan a presentar. Además de ello, hay que destacar que la conductancia se mide en siemens y que su fórmula es igual a la conductancia, que se representa con un G mayúscula igual a 1 entre la resistencia, que se representa con una R mayúscula. O también hay una fórmula alternativa de la misma, en donde esta es igual a la corriente, que se representa con una I mayúscula, entre el voltaje, que se representa con una V mayúscula. Entonces, el otro factor que se tiene es la impedancia, que sería la resistencia al paso de la corriente alterna. Este es similar al concepto de resistencia en circuitos de corriente continua, pero a diferencia de la resistencia, la impedancia se representa mediante un número complejo. Las impedancias, al igual que los números complejos, poseen una parte real y una parte imaginaria. La parte real de la impedancia está dada por la resistencia eléctrica, y la parte imaginaria está formada por las reactancias, que son las resistencias al paso de la corriente de los elementos inductivos y capacitivos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Pues que muchos aparatos funcionan con corriente alterna. Es algo que no se puede negar, se usa en muchos aparatos y están en relación a las telecomunicaciones. Y estas, en relación a las telecomunicaciones, pueden llegar a afectar en cierto modo a la información en el proceso de transmisión, debido a que al no surgir este proceso, los aparatos podrían hacer que circule la corriente alterna de forma un poco descontrolada, haciendo que la información en los dispositivos que se transmiten se vean perturbadas por ese tipo de señales. Entonces, el otro factor que tenemos es la resistencia, que se trata de la oposición que existe un conductor frente a la corriente eléctrica, el cual viene representado en la unidad ohmio, que sería del sistema internacional. Entonces, se tiene que cuando más resistencia haya, más se opone al paso de la corriente eléctrica. Estas características se pueden observar en ciertos materiales, como en el caso del vidrio, que se opone mucho al paso de la corriente eléctrica. Pero lo importante de esto en las telecomunicaciones o en los sistemas de transmisión es que estas características permiten un frenado en el paso de la corriente eléctrica, permitiendo regular la cantidad necesaria para que funcionen los dispositivos de transmisión y permitir un buen funcionamiento de la misma. Si esto ocurriese de caso contrario, esto, al oponerse mucho al paso de la corriente, haría que las señales se perturben mucho, haciendo que la información sea incapaz de ser procesada, porque las señales prácticamente no están llegando porque hay una resistencia muy grande de la corriente. Entonces, otro aspecto o otro factor que se puede llegar a destacar es la de la atenuación,
el cual se trata, el cual se denomina atenuación a una señal, sea esta acústica, eléctrica u óptica, a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de transmisión. Esto quiere decir que la atenuación es una disminución en la capacidad de las señales de la misma, haciendo que éstas se vean afectadas enormemente en el proceso en el que llegan los mensajes o que se envían los mensajes. El otro aspecto sería, o mejor dicho, el último aspecto que vamos a destacar, o el último factor sería el ruido, que se caracteriza por representar a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir. Ese es el resultado de diversos tipos de perturbaciones que tienden a enmascarar la información cuando se representa en la banda de frecuencias del espectro de la señal, es decir, dentro de un ancho de banda que es donde se permite transferir la información o almacenar la información. Y bueno, este sería toda la presentación que vamos a hacer, y como conclusión que podemos llegar a dar es que dentro de los sistemas de transmisión existen muchos tipos de factores que pueden llegar a afectar la información, y al presentarse estos tipos de factores hay que tratarlos de la manera más rápida posible, porque si no los mensajes y los tipos de señales que se desea transmitir entre personas se vería afectada enormemente. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse, y nos vemos en la próxima. Chao.